sobre todo porque es experto en el tema, involucrado directamente y ahora, bueno, pues como analista, Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Gracias por esos minutos con Mega Noticias, doctor. Muchas gracias, Mitzi. Encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Estamos analizando el tema de migración, no solo por lo que ocurrió el día de ayer, la coyuntura, ocurrido lo del día de ayer, el accidente, esta tragedia en Chiapas, donde más de 50 migrantes fallecieron, sino también esta situación donde nosotros no conocemos, no sé si usted tenga alguna referencia, de algún país que haya manejado adecuadamente el tema de los migrantes y que México, pues en este caso, no es la excepción. Pero, ¿qué está ocurriendo en los estados donde están llegando migrantes? ¿Se les está tratando adecuadamente? ¿Hay empatía con ellos? ¿Hay los espacios adecuados? ¿Hay los procesos legales también adecuados? ¿Qué nos dice? Mitzi, en el mundo hay países que tienen actualmente 15%, 12% de su población migrante. Son extranjeros que nacieron en otros países y que por distintas circunstancias se mueven a naciones que los reciben. Al lado tenemos un ejemplo extraordinario que es Estados Unidos, también Reino Unido, España, Francia, Italia tienen datos muy importantes de inmigración. En América Latina, Argentina, Chile, también son países que tienen importantes números de migrantes que han acogido. Nosotros no lo hemos hecho ni bien ni en la escala adecuada. Solamente el 1% de las personas que viven en México son nacidos en otro país. Y de ese 1%, la mitad aproximadamente en realidad son mexicanos que nacieron en Estados Unidos. Entonces nuestra inmigración es muy baja. El dato, ese es el dato duro. La parte compleja que tenemos es de migrantes irregulares y refugiados que están en tránsito, pues en gran medida escondidas, como hemos visto, en condiciones inhumanas, tanto en la circunstancia de la movilidad como en los transportes que se utilizan, y por el abuso, reitero, por el abuso y la explotación de traficantes de personas. Esos son nuestro problema. Yo creo que no es tanto el número, no es tanto que México no pueda hacer un esfuerzo humanitario notable, sino que las condiciones han hecho, sobre todo nuestras condiciones de política migratoria, han hecho que el gran ganador de todo este escenario sea el crimen organizado y el especializado en el tráfico de personas, que pues como vimos no solo les explota económicamente de manera salvaje, sino también es capaz de generar situaciones como la de ayer en Chiapas. Situaciones en donde está involucrada la autoridad, doctor, porque hablaba hoy por la mañana las autoridades federales de que en realidad pues no habían pasado por ningún retén, no se les había revisado. Sin embargo, aquí en Mega Noticias hemos podido evidenciar que al menos había 3 retenes en los cuales pudieron haber pasado. ¿Podríamos estar hablando de un tema de corrupción en los mismos estados o de las autoridades federales? El tráfico de personas es una estructura tan poderosa, con tantos recursos, que por largo tiempo ha sido factor de corrupción de muchas autoridades. No voy a tener datos de este caso, evidentemente, pero no tenemos otra explicación de cómo miles de personas transitan por México en tráilers como este o en otros transportes. También se utilizan rutas aéreas y entre comillas nadie se da cuenta. Eso no es posible. Cada día aproximadamente tenemos entre 2 y 3 mil personas transitando de esa manera. Seguramente adelante del tráiler que chocó en Chiapas había otro, tal vez atrás, pero seguro muchos a los lados, o otro tipo de transportes. Entonces sí tenemos un grave problema de tráfico de personas y también hay que reconocerlo, una estructura de complicidades muy amplia y muy fuerte.
que no ha sido combatida, y ese es el gran tema en realidad que debiéramos estar atendiendo a los traficantes, controlando sus capacidades operativas y sobre todo su dinero, y al mismo tiempo buscando otras salidas para que las personas no tengan que hacer este viacrucis tan terrible. Debiéramos modificar nuestro proceso de refugio y acordar de distinta manera el tratamiento de estas personas, especialmente con los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con las localidades, doctor? Hay encuestas que señalan la ciudadanía, la población mexicana, a pesar de ser un país que generalmente tenemos algún familiar que vive en Estados Unidos o que vive en alguna parte del mundo, que no lo vemos con buenos ojos, que no hay empatía hacia quienes están llegando a nuestro país buscando alguna oportunidad diferente de la que han tenido en sus propios países, donde se vive inseguridad, fenómenos meteorológicos, falta de empleo y de acceso a una economía estable para sus familias. Esta situación pareciera ser problema social de nuestro país. Las autoridades municipales tampoco están preparándose en esos otros estados que no están acostumbrados a recibir migrantes. En eso tienes razón. Tenemos una corriente pues cultural no muy favorable a la inmigración, en algunos puntos incluso xenófoba, lo vemos por ejemplo en redes sociales, lo cual también es un contrasentido mayúsculo. Ahorita en este momento, Mitzi, la gran mayoría de las personas arribando a la frontera sur de Estados Unidos, tanto intentando el cruce irregular como buscando refugio, somos mexicanos. O sea, es al tratar mal nosotros a los extranjeros en esta condición, en realidad nos estamos dando un golpe en el pie, porque somos los primeros que estamos haciendo esta movilidad. Sobre todo en este último año volvimos a buscar a Estados Unidos como plan B para muchos de nuestros problemas sociales y económicos, y como señalas claramente, tenemos a millones y millones de mexicanos que ya emigraron, y a sus hijos y a los hijos de los hijos, que también ahora son mexicanos. Entonces es un contrasentido increíble que debemos hacer notar. Qué bueno que medios de comunicación como el tuyo lo subrayan. Cuando tenemos una actitud contraria a los extranjeros o a veces muy grosera y xenófoba, en realidad nos estamos dando un golpe, estamos siendo incongruentes y sobre todo estamos perdiendo principios y humanidad que nos debiera caracterizar como personas en un mundo al que quisiéramos civilizado. Así es, de esta falta de entendimiento, quizá pudiera yo decirlo, empatía hacia las personas que están buscando una situación mejor y que no está fuera de lo que nosotros también estamos viviendo en nuestro país. Ahí vemos el caso de Zacatecas, donde también la gente se está yendo, históricamente Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas mismo, pero ahora vemos estas situaciones de inseguridad que se vive. Iniciamos el año con la matanza de migrantes allá en Caborca, lo recuerdo perfectamente, y ahora el accidente ocurrido el día de ayer. La situación es difícil, ¿no es así? Muy difícil. Este año se caracteriza ya ahora no solo por la cantidad de personas en flujo, reitero, siendo nosotros más de un tercio, mucho más que cualquier otra nacionalidad, y también por situaciones tan inhumanas como las que acabas de señalar. Este año es especialmente duro, y espero, el lado positivo de las tragedias, que tengamos una revaloración de lo que hacemos, una mirada nueva sobre la problemática, y reitero, una mirada con humanidad, con solidaridad, que además está en nuestros principios constitucionales. No hay que apelar a nada más, hay que apelar a nuestros principios constitucionales. Hay que revisar nuestra ley de migración, que dice claramente que uno de sus principios es el de congruencia, que quiere decir tratemos a los extranjeros como queremos que traten en el extranjero a los mexicanos. Eso está en la ley de migración,
y tratemos también de cumplir los principios de nuestra ley de refugio y lo que andamos firmando en el mundo, en el Pacto Mundial de Migración. Entonces, simplemente apelando a ese marco, debiéramos tener un escenario de política pública, de solidaridad social, mucho más amplia, que déjame agregar que si no fuera por la solidaridad social, por la entrega de las organizaciones de la sociedad civil, por su compromiso tan notable en la atención de lo urgente, tendríamos una problemática mucho más grave. En realidad también hay que decirlo, nuestra sociedad civil es extraordinariamente generosa, aunque haya estos otros tonos que acabamos de comentar. Aunque se les critique en muchas ocasiones o se les trate, bueno, pues de amedrentar incluso en algunos discursos. Doctor Tonatiuh Guillén, le agradecemos estos minutos con Mega Noticias. Seguimos hablando del tema porque, bueno, también aquí en Mega Noticias no quitamos el dedo del renglón de que las cosas ojalá pudieran llegar a mejorar. Excomisionado del Instituto Nacional de Migración y profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Mitzi. Encantado. Muchas gracias a usted. Mire, justamente allá en Puebla que le decía